La metástasis. Metástasis es la propagación del cáncer de una parte del organismo a otra a través del sistema linfático o del torrente sanguíneo. Puede ocurrir en cualquier órgano o tejido del cuerpo. Es una de las causas de muerte más frecuentes en el mundo, sin importar la edad o el sexo. Generalmente ocurre cuando un cáncer no es detectado a tiempo. Muchas veces sucede cuando los tratamientos para el cáncer son lentos e inadecuados. También puede aparecer cuando, a pesar de que el médico aplica el tratamiento adecuado, los pacientes no ponen de su parte en mejorar sus hábitos de alimentación, practicar actividad física y controlar sus emociones. Es decir, no toman conciencia de la importancia de corregir su estilo de vida. Cualquier paciente diagnosticado con cáncer debe ser informado de la importancia que tiene un tratamiento integral, donde una nutrición adecuada es uno de los aspectos más importantes para acompañar las habilidades del médico. Cuando hay presencia de metástasis en los nódulos linfáticos cerca del tumor primario, con frecuencia indica la existencia de metástasis a órganos distintos y es un indicador significativo para el diagnóstico en muchos cánceres. Las causas de aparición de esta enfermedad son diversas, de las cuales podríamos mencionar agentes químicos, físicos, genéticos, emociones fuertes, malos hábitos de alimentación, como por ejemplo el consumo excesivo de azúcar y los alimentos procesados, y además la deficiencia de algunos nutrientes. Antes se hablaba de la exposición al sol. Ahora, al contrario, varias investigaciones han confirmado teorías que vinculan la poca exposición al sol con la deficiencia de vitamina D y esta con el cáncer, así como también varios estudios demuestran que optimizar los niveles de vitamina D puede reducir en un 50% el riesgo de 16 tipos de cáncer, incluyendo los de páncreas, pulmón, ovario, mama, próstata y piel. Asimismo, otros estudios demuestran que la vitamina D es capaz de disminuir el riesgo de desarrollar caries y hay que tener en cuenta que una boca sana contribuye a la buena salud porque cuando hay caries están abiertos los orificios para que entren las bacterias y se originen enfermedades. Según investigadores de la Universidad Estatal de Oregón, las personas de la tercera edad con salud delicada y niveles bajos de vitamina D tienen mayor riesgos de fallecer. Al hablar de salud delicada, se están incluyendo el cáncer y otras enfermedades degenerativas. En algunos casos, la enfermedad no se desarrolla hasta muchos años después de que la persona se ha expuesto a algún factor cancerígeno y la mayoría de los cánceres llevan un proceso lento para su desarrollo. Algunas causas se pueden evitar, como por ejemplo dejar de fumar, controlar la resistencia a la insulina, evitar el consumo excesivo de alcohol, evitar la ingesta de grasas saturadas, bajar el consumo de alimentos procesados, controlar el peso, maximizar el consumo de verduras y vegetales orgánicos, practicar una actividad física adecuada como ejercicios de intervalos de alta intensidad, levantar pesas, estiramientos, yoga, entre otros. Algo muy importante es evitar las emociones fuertes y el estrés. Normalmente nuestras células crecen, se dividen y mueren, pero las células cancerosas presentan un crecimiento incontrolado porque los mecanismos que regulan la generación y reproducción de las células dejan de funcionar. A este mecanismo se le llama cáncer. Las células cancerosas son anaeróbicas, es decir, que no necesitan de oxígeno para vivir. Sin embargo, en muchas ocasiones, las células cancerosas que se originaron en algún lugar del cuerpo viajan a través de la sangre o de los ganglios linfáticos hacia otras partes donde comienza a desarrollarse nuevos tumores. A esto es a lo que se le llama metástasis. Al cáncer se le da el nombre dependiendo del sitio del tumor original.
Por ejemplo, un cáncer que se originó en la tiroides y después hizo metástasis en los huesos o en el cerebro sigue llamándose cáncer de tiroides. Es necesario señalar que en la mayoría de los cánceres los factores hereditarios no son relevantes porque en un porcentaje alto de casos ocurre en personas que no tienen una historia familiar con cáncer. Por eso es importante que todas las personas visiten al médico para que les ordene exámenes de detección más frecuentes. A pesar de que el cáncer ha aumentado notablemente su prevalencia a escala mundial, también la supervivencia de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad ha crecido de manera importante en la mayoría de los países durante las últimas 2 décadas. Esto se sustenta en que más de la mitad de los pacientes sobreviven sin que haya mayor alteración en su calidad de vida. La mayoría de los países están haciendo campañas para que las personas se practiquen los exámenes necesarios, especialmente en las mujeres con el autoexamen de mama. El problema se complica cuando el cáncer no es detectado a tiempo y se ha convertido en una metástasis. En estos casos ya no podemos hablar de tasas altas de supervivencia, pero tampoco se puede decir que es imposible curarlo. Al ver todo lo que me había pasado, estaba sintiendo, experimentando y comprobando con exámenes de laboratorio periódicamente. Aproveché el momento para investigar a fondo sobre la epigenética, ciencia que estudia los aspectos que regulan la expresión de los genes, sin modificar la secuencia del ADN que los compone. Es notorio que estén aumentando los diagnósticos de cáncer en pacientes que no tienen antecedentes familiares con esta enfermedad y en mi caso pude comprobar que la expresión de mis genes sí se pudo modificar aplicando los aspectos del buen estilo de vida como la nutrición natural y equilibrada, el control de las emociones, el ejercicio, la excelente hidratación, la vitamina D y el sueño, entre otras. Importancia de la nutrición. Dada la importancia que tiene la nutrición en el tratamiento del cáncer y otras enfermedades, he decidido dedicar este capítulo a mostrar un catálogo de los principales alimentos necesarios para conservar nuestro cuerpo y nuestra mente en estado óptimo. Este capítulo les será de mucha utilidad para complementar los tratamientos médicos y así prevenir, controlar y sanar cualquier enfermedad. Al ser sobreviviente de una metástasis en ganglios linfáticos e invasión vascular, comparto la idea de que todas las personas, sin importar la raza, el estrato social, el sexo, la religión, etc., deben tener información sobre dicho tema. Aquí refiero mi investigación de tesis de maestría en nutrición, cuya hipótesis fue: ¿por qué es más influyente la nutrición que el ejercicio para mantenerse en óptimas condiciones? Y precisamente cabe la sugerencia de que en todas las instituciones de educación primaria debería existir un área de nutrición a la que se le da la misma importancia como la que tienen las otras materias. En todos los gimnasios, además, debe haber un profesional nutricionista, así como hay instructores. Existe una falta de información muy significativa al respecto y por eso la comunidad no tiene acceso a la información valiosa para combatir las enfermedades. Todos los seres humanos necesitamos los 4 nutrientes básicos: agua, proteínas, carbohidratos y grasas, que estos son los macronutrientes. También vitaminas, minerales y otros micronutrientes. Cuando consumimos estos nutrientes de manera equilibrada, hacemos que nuestro organismo funcione correctamente. A continuación, enumero y defino los macronutrientes y los micronutrientes en su orden de importancia.
El agua es un componente esencial que interviene en todas las funciones del organismo, ya que ayuda a llevar los nutrientes a las células y a retirar de ellas los productos de desecho. Es importante tomar suficiente agua todos los días, en promedio de 6 a 8 vasos aproximadamente, de acuerdo con la talla y nivel de actividad. Y la mejor forma de evaluar dicha cantidad es observando el color de la orina, que debe ser de color amarillo claro y no oscuro. El agua es necesaria para la digestión, la absorción, la circulación y la excreción, sin dejar de lado la utilización de las vitaminas solubles en agua, es decir, para mantener una temperatura corporal apropiada. Es importante tener en cuenta la calidad de agua que bebemos, ya que es el medio de transporte fundamental de todos los nutrientes. Alrededor del 70% del cuerpo humano se compone de agua. Por eso es importante reemplazar la que perdemos constantemente por medio del sudor y de la orina. Es posible sobrevivir varias semanas sin comer, pero si dejamos de beber agua, moriremos en muy pocos días. Si no hay suficiente agua para eliminar los desechos tóxicos del cuerpo, entonces estos se acumulan y no dejan que funcione de manera correcta y, por supuesto, nos podemos enfermar con facilidad. Muchas personas no se dan cuenta de que presentan fatiga o resequedad en los labios y en la piel por falta de hidratación y prefieren buscar curas milagrosas o comprar hidratantes costosos para labios cuando en realidad la solución la tienen en las manos. Es bueno informarse de que los principales síntomas de deshidratación son orina de color intenso, sed, resequedad de la piel, de los labios, fatiga, estreñimiento, infección urinaria, cálculos renales, envejecimiento, dolores de cabeza, entre otros. Es bueno beber un vaso de agua cada vez que sentimos sed o hambre, como una forma de controlar la ansiedad, pero si en unos minutos volvemos a sentir hambre, el cuerpo está avisando que es comida lo que está necesitando. Debemos beber agua natural y no agua del grifo, porque ella contiene toxinas que son muchísimo más dañinas que el cloro. Cuando el cloro interactúa con la materia orgánica encontrada en el agua, crea subproductos de desinfección, los cuales se vinculan con problemas hepáticos, renales y nerviosos. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que a los suministros de agua potable se les agrega flúor en forma de ácido hidrofluorosílico, un residuo peligroso de los sistemas de depuración húmeda de la industria de los fertilizantes. Además, es el único medicamento que se impone de forma masiva sobre la población sin control de sus dosis. Aunque sea tan pequeña la cantidad de flúor que llega a la boca, los CDC reconocieron que el exceso de flúor en alimentos y bebidas provoca que el 41% de los adolescentes padezca fluorosis dental, lo cual ocurre cuando hay un contacto exagerado con flúor. El agua del grifo filtrada es una excelente opción porque no solo es más económica, sino mejor y evita que se consuma un agua embotellada. La mayoría de las botellas de plástico contienen distintos contaminantes como por ejemplo dibutilfalato, dilenol, nitratos, productos químicos de uso industrial, arsénico y bacterias. La mayoría de las botellas de plástico contienen falatos y BPA, los cuales imitan la función de las hormonas en el cuerpo y causan problemas graves. Asimismo, es difícil saber cuánto tiempo hace que las envasaron y cuánto se han expuesto al sol. Se debe asegurar de utilizar un filtro de agua de buena calidad para el consumo y la preparación de alimentos. Instale también un filtro en la ducha
ya que el agua contaminada al entrar en contacto con la piel causa también daños como si la bebiera. Otra opción importante es instalar un filtro para todo el hogar y así estaría cuidando su salud en todo momento para evitar la exposición a sustancias químicas, por lo tanto no necesitaría desintoxicarse de ellas. De esta manera su sistema inmunológico estará mejor y el riesgo de desarrollar afecciones de origen ambiental también disminuirá de manera notable. Cuando esté haciendo ejercicio y necesite reponer líquidos debido a la sudoración, es bueno que aplique una pizca pequeña de sal natural al agua, sal no procesada o sal del Himalaya. Esta contiene minerales y oligoelementos que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. Si se quiere optimizar la hidratación, es excelente beber tés y jugos de verduras crudas, en lo posible que sean orgánicas. El agua de coco también es buena opción. Recuerde que si necesita reforzar la desintoxicación, son importantes las infusiones de hierbas como la alcachofa, tomillo, cola de caballo y perejil para ayudar al hígado, los riñones y los pulmones, que son los filtros de nuestro organismo. Los carbohidratos. Los carbohidratos son la fuente principal de combustible y son utilizados en el cuerpo para obtener energía. Son importantes en la salud intestinal y en la eliminación de desechos. Son necesarios para el adecuado funcionamiento de todos los órganos. Se almacenan en los músculos y en el hígado en forma de glucógeno para ser utilizados como energía. Se dividen en dos grupos: simples y complejos. Los carbohidratos simples son de rápida digestión, tienen mayor carga glucémica y hacen que los niveles de insulina se alteren con facilidad. Entre los carbohidratos simples encontramos el azúcar en todas sus versiones, como la fructosa, azúcar de la fruta, la sacarosa, azúcar de mesa, la lactosa, azúcar de la leche, y otros azúcares como las harinas refinadas, los dulces y golosinas. La fructosa es el azúcar simple de mejor calidad, pero aunque aporta fibra, vitaminas, antioxidantes y minerales, la debemos consumir con moderación, ya que hay estudios que demuestran que produce resistencia a la leptina y también a la insulina. Los carbohidratos complejos también se componen de azúcares, pero sus moléculas forman cadenas más largas y complejas. Entre los carbohidratos complejos están la fibra y los almidones, y entre los alimentos ricos en carbohidratos complejos están los vegetales, los granos enteros, los guisantes, la avena, el arroz integral, la quinoa, la batata, que es el mismo camote, los frijoles, los garbanzos, las lentejas, el plátano, la yuca, la papa, entre otros. La fibra es el carbohidrato complejo que nuestro cuerpo no puede digerir. Pasa intacta a través del tracto intestinal y ayuda a mover los desechos fuera del cuerpo. Si consumimos suficiente fibra, se disminuyen los riesgos de enfermedades del corazón, obesidad, colesterol y triglicéridos. Los carbohidratos son la fuente principal de energía para el cerebro y los glóbulos rojos de la sangre. Y aunque no tienen sino 4 calorías por gramo, la respuesta hormonal que se genera en nuestro organismo es distinta a la de las proteínas, que también tienen 4 calorías por gramo. Por eso la cantidad de carbohidratos que debemos consumir depende de la actividad física que realicemos, la hora en que los consumimos y la tolerancia a ellos. Cuando consumimos más calorías de las que nuestro cuerpo o nuestro organismo utiliza, una parte de los carbohidratos que hemos ingerido se almacena como grasa. Es mejor elegir alimentos naturales como los vegetales, guisantes, frutas, frijoles, papa, avena, arroz
y productos de grano entero y evitar las gaseosas, los refrescos, los postres, las golosinas y el azúcar refinado. Los únicos carbohidratos que podemos comer sin restricción y en cualquier momento, incluida la noche, son los vegetales que están compuestos mayormente de fibra, un carbohidrato complejo que el cuerpo no digiere sino una pequeña cantidad por ser resistente a las enzimas digestivas, mientras que la mayor parte se moviliza por todo el tracto gastrointestinal y termina formando parte de la materia fecal. Estos carbohidratos no estimulan la insulina y son bajos en calorías. A pesar de que gran parte de la fibra no es asimilada, una de sus grandes ventajas es que retiene el agua y hace que funcione mejor el colon, lo que evita el estreñimiento gracias a deposiciones más blandas y voluminosas. No todos los alimentos ricos en carbohidratos se comportan de la misma manera en nuestro cuerpo. El índice glucémico describe esta diferencia a través de la clasificación de los carbohidratos según su efecto sobre los niveles de glucosa en la sangre. Mientras más bajo sea el índice, mejor, porque significa que hay menos azúcar en la sangre y por ende el organismo segrega menos insulina. El índice glucémico es una escala que va del 1 al 100, siendo 100 el que genera un impacto mayor y más rápido en el nivel de azúcar en la sangre y el 1 un impacto casi nulo. En el caso de los alimentos que son bajos en índice glucémico, los nutrientes se transportan más lentamente por el torrente sanguíneo, la energía se produce de manera sostenida y, como señalé antes, segregamos menos insulina. Cuando esta hormona está muy alta, no quemamos grasa, somos más propensos a acumularla y además estamos más ansiosos por consumir carbohidratos. El índice glucémico no es el mejor indicador, pues está calculado con base en 50 gramos de carbohidratos totales en un alimento y no toma en cuenta el tamaño de la porción que consumimos, que por lo general es mucho menor. Por ejemplo, la patilla tiene un índice glucémico de 74 y la leche con chocolate 43. Entonces, ¿debemos preferir la leche con chocolate y evitar la patilla? Claro que no. Solo tienes que tomar 3 onzas de leche con chocolate para llegar a 50 gramos de carbohidratos, mientras que tienes que comerte casi 1 kilo de patilla para obtener 50 gramos de carbohidratos. Y reitero, son 50 gramos de carbohidrato en el alimento, no 50 gramos de alimento en sí. Por otro lado, la auyama es una de las hortalizas con más propiedades y que más ayuda cuando buscamos estar en forma y perder grasa. Es baja en calorías y carbohidratos, alta en antioxidantes, fibra y potasio. Y puedes comerla a cualquier hora y en cualquier presentación, horneada, hervida, en crema, sin leche o en puré. Da la sensación rica de almidones, pero sin aportarlos. La conclusión es la siguiente: no te detengas tanto en el índice glucémico y préstale atención a la carga glucémica, que es un indicador más exacto y justo. Las personas que se han planteado perder grasa, aumentar masa muscular, estar en forma y mejorar su composición corporal deben entender qué significado tiene el término glucógeno y comprender la diferencia entre glucógeno muscular y glucógeno hepático. El glucógeno es esencialmente la forma de almacenamiento de carbohidratos en el cuerpo. Ya sea que consumamos almidón o azúcar simple, estos se descomponen en glucosa que luego es enviada a diversos tejidos para su almacenamiento.
En el músculo y en el hígado se almacenan en forma de glucógeno, el excedente en el tejido adiposo en forma de grasa. Pero veamos la diferencia entre glucógeno muscular y el hepático, es decir, el del hígado. Glucógeno muscular. El carbohidrato se reserva en las células musculares. La cantidad y capacidad de almacenamiento de glucógeno muscular tiene relación directa con la cantidad de tejido muscular magro que tiene cada individuo. Además, la rapidez con que se agota este glucógeno muscular está determinada por la intensidad, duración y frecuencia de la actividad física que realice cada quien. Por lo tanto, las personas que son mucho más activas y que entrenan con intensidad agotan mucho más rápido estas reservas. Es decir, que mientras más grande sea la capacidad de almacenamiento y más rápido la agotes, menos riesgo hay de que esos carbohidratos se transformen en grasa corporal. Por eso es importante hacer ejercicio con pesas y trabajar la masa muscular. Se calcula que la capacidad de almacenamiento de glucógeno en un hombre a nivel muscular es de 500 gramos. Glucógeno hepático. Es la forma de almacenamiento de carbohidratos en el hígado. Lamentablemente, a diferencia del glucógeno muscular, su capacidad de almacenamiento es mucho más limitada, alrededor de 50 gramos por día para el individuo promedio. Si el cuerpo recibe más carbohidratos de esta cantidad y no son necesarios para generar energía, se convierten en grasa corporal. La diferencia clave es recordar que el glucógeno del hígado se compone de moléculas de fructosa, mientras que el glucógeno muscular se compone de moléculas de glucosa. Esto puede mostrar con claridad lo que sucede cuando comes diferentes tipos de alimentos. Si comiste pan, por ejemplo, que es muy alto en moléculas de glucosa, quedará almacenado en los músculos siempre que haya suficiente capacidad de almacenamiento para sostenerlo. Si te comes una pieza de fruta que contiene aproximadamente la mitad de fructosa y la otra mitad de glucosa, entonces la mitad se destinará a llenar el depósito de glucógeno hepático. Si ingieres demasiada fructosa, puede que luego llegues a tener un problema. Por esta razón, debes controlar su ingesta. Una taza de fructosa está bien. Un plato enorme lleno de frutas, no. Aunque debemos dejar claro que el excedente de fructosa en la dieta muchas veces se produce por utilizar endulzantes o por el abuso de jugos concentrados de frutas y refrescos, pero no por las frutas frescas. Hay que entender algo básico. Los músculos no tienen la enzima necesaria para transformar fructosa en glucógeno y poder reservarlo. Solo se puede reservar en el hígado. ¿Y cuáles alimentos se asocian con cada tipo de glucógeno? Buenos ejemplos de carbohidratos a base de glucosa podrían incluir el arroz integral, la pasta integral, la batata y la avena. Ejemplos de carbohidratos a base de fructosa incluirían frutas, jugos, fructosa como endulzante, refrescos, agave y miel. Muchas variedades de dulces, cereales de caja, aderezos y alimentos procesados tienen cantidades elevadas de jarabe de maíz alto en fructosa. En cuanto a este tema, es claro asegurarnos de tener claras estas diferencias. Controlar la cantidad y los tipos de carbohidratos que ingiera será una mejor arma para la construcción de masa muscular magra. Se recomienda consumir máximo 25 gramos de fructosa al día, pero si es diabético o tiene otros problemas de salud, se deben consumir máximo 15 gramos.
Si tiene cáncer, máximo 10 gramos. Si los niveles de ácido úrico están altos, debe limitar o suspender el consumo hasta que éste se haya normalizado. En las páginas 144 y 145 del libro Estilo de vida saludable, Medicina del futuro, se describe la cantidad de fructosa por porción de varias frutas para que puedan seleccionar las que mejor les convenga, sin correr el riesgo de pasar el límite. Además, está bien organizado de menor a mayor cantidad de fructosa en más de 35 variedades de fruta.